La mujer que Ramsés quiso hacer eterna. Hay lugares donde el pasado parece haber desaparecido casi por completo, y hay otros donde de alguna manera todavía podemos verlo. El Valle de las Reinas pertenece a esta segunda categoría. Entre las montañas áridas de la antigua Tebas se abren decenas de tumbas excavadas en la roca. Muchas fueron saqueadas, otras quedaron olvidadas y algunas apenas conservan unas pocas inscripciones. Pero existe una que resulta diferente. Cuando alguien entra en ella, no encuentra solamente una cámara funeraria, encuentra un mundo entero. Las paredes están cubiertas de colores, figuras, jeroglíficos y escenas religiosas que parecen conservar una parte del Egipto de hace más de 3000 años. Y entre todas esas imágenes aparece una mujer, una reina, Nefertari. Su rostro nos observa desde la piedra como si el tiempo no hubiera pasado. Sabemos que fue la gran esposa real de Ramsés II, uno de los faraones más poderosos de la historia de Egipto. Sabemos que tuvo hijos, que ocupó una posición destacada en la corte y que estuvo relacionada con algunos de los monumentos más importantes del reinado de Ramsés. Pero cuanto más intentamos conocer a la mujer que existió detrás de esa imagen, más preguntas aparecen. No conocemos con seguridad sus orígenes. No sabemos exactamente cómo llegó a convertirse en reina. Tampoco conocemos con precisión las circunstancias de su muerte. Y durante miles de años tampoco supimos dónde había terminado su cuerpo. Su tumba fue saqueada en la antigüedad. Y cuando fue descubierta en 1904 por el arqueólogo italiano Ernesto Schiaparelli, el enterramiento se encontraba gravemente alterado. Aún así, entre los restos aparecieron fragmentos del sarcófago, objetos funerarios y unos restos humanos que posteriormente serían estudiados por la ciencia. Entonces surgió una pregunta que todavía hoy resulta fascinante. ¿Podrían aquellos restos pertenecer realmente a Nefertari? Pero existen otras preguntas todavía más importantes. ¿Por qué Ramsés II dedicó a esta mujer una memoria monumental tan extraordinaria? ¿Fue simplemente la esposa a la que más quiso? ¿Fue una reina con un papel político mucho más importante de lo que tradicionalmente se ha pensado? ¿O ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo? Para responderlo tendremos que regresar al Egipto de la dinastía 19, al mundo de Ramsés II y, sobre todo, al mundo de una mujer cuyo nombre consiguió sobrevivir a más de 3000 años de la historia. La reina de origen desconocido. Cuando hablamos de las grandes reinas del antiguo Egipto, solemos imaginar que conocemos perfectamente sus historias, pero Nefertari es una excepción. Su imagen es extraordinariamente conocida, su vida mucho menos. No sabemos con certeza quiénes fueron sus padres, tampoco poseemos una inscripción contemporánea que nos permita reconstruir con seguridad su infancia o explicar exactamente cómo llegó a formar parte de la familia real. Y este vacío resulta especialmente interesante porque Nefertari no fue una reina secundaria. Su título era Gran Esposa Real, una de las posiciones más importantes que podía ocupar una mujer dentro de la monarquía egipcia. Ramsés II accedió al trono alrededor del 1279 a.C. y gobernaría durante más de 6 décadas, convirtiéndose en uno de los faraones más longevos y famosos del Imperio Nuevo. Nefertari estuvo asociada con los primeros años de su reinado, pero su historia no comienza en los monumentos, comienza precisamente con aquello que desconocemos. Su ascendencia continúa siendo objeto de debate. Una investigación moderna señala que no llevaba el título de hija del rey, algo que podría indicar que no pertenecía directamente a la línea principal de la familia real. Esto no significa que fuera una mujer de origen humilde. La corte egipcia era un mundo complejo y una mujer podía alcanzar una posición extraordinaria sin proceder necesariamente de la rama principal de la familia gobernante. Lo que sí parece claro es que Nefertari consiguió convertirse en una figura de enorme importancia dentro del nuevo régimen. Y una vez que alcanzó esa posición, su nombre comenzó a aparecer junto al del faraón. No sabemos exactamente cómo fue su relación personal con Ramsés. Las inscripciones y los monumentos pueden demostrar que fue importante para él,
pero no pueden contarnos qué ocurría dentro de las habitaciones privadas del palacio. No podemos convertir una inscripción real en una carta de amor. Sin embargo, tampoco debemos ignorar la magnitud de lo que Ramsés decidió hacer en su memoria, porque en Egipto la memoria no era un asunto menor. El nombre de una persona debía sobrevivir, la imagen debía sobrevivir y, sobre todo, debía existir un lugar donde su identidad pudiera mantenerse después de la muerte. Nefertari tendría ese lugar. Pero antes de llegar a su tumba debemos entender la posición que llegó a ocupar junto al faraón. La mujer junto al faraón. Ramsés II construyó su reinado alrededor de una idea muy poderosa: permanencia. Su nombre apareció en templos. Sus estatuas fueron colocadas en lugares estratégicos. Sus campañas militares fueron representadas en relieve. Sus monumentos fueron diseñados para transmitir la imagen de un faraón capaz de dominar el mundo conocido y mantener el orden establecido por los dioses. En medio de esa gigantesca maquinaria de poder también estaba Nefertari, y su presencia no fue puramente decorativa. Las representaciones muestran que ocupó un lugar excepcional dentro de la imagen oficial de la monarquía. Uno de los mejores ejemplos se encuentra en Abu Simbel, cuando Ramsés ordenó construir allí sus templos excavados en la roca. También levantó un templo dedicado a Nefertari y a la diosa Hathor. La diferencia resulta llamativa. En el gran templo de Ramsés, las gigantescas estatuas del faraón dominan la fachada. En el templo de Nefertari aparecen representaciones monumentales de Ramsés y de la reina. Y algo resulta especialmente significativo. Las figuras de Nefertari alcanzan una escala extraordinaria, comparable a la del propio faraón, una decisión que transmite visualmente su elevada posición. La investigación arqueológica también señala que Nefertari estuvo presente en la apertura de los templos de Abu Simbel durante el año 24 del reinado de Ramsés II. No era una aparición accidental, era una declaración. Nefertari tenía un lugar propio dentro de la imagen del poder, pero existe otra dimensión todavía más interesante, la religiosa. Nefertari aparece estrechamente vinculada a Hathor, una de las grandes diosas del panteón egipcio, relacionada, entre otras cosas, con la maternidad, la música, la feminidad y el ámbito funerario. En los monumentos, la reina no aparece simplemente como esposa de Ramsés. También aparece como una mujer con una función religiosa, y eso nos permite comprender mejor el papel que podía desempeñar una gran esposa real. La reina formaba parte de la representación del orden cósmico. El faraón representaba la autoridad masculina del Estado y su relación con los dioses. La gran esposa real podía encarar otra dimensión esencial de ese mismo sistema. No necesitamos convertirla en una gobernante independiente para reconocer que tenía una posición importante. De hecho, existe otra pista: la diplomacia. Durante el reinado de Ramsés II se produjo uno de los grandes acontecimientos de las relaciones internacionales del mundo antiguo: el acuerdo de paz entre Egipto y el reino hitita después de décadas de enfrentamiento. La corte de Ramsés mantenía relaciones diplomáticas con otras potencias y Nefertari aparece vinculada a ese entorno. Esto nos muestra algo importante. La reina no vivía aislada dentro del palacio. Formaba parte de una estructura política, religiosa y dinástica mucho más amplia. Pero probablemente fue en Nubia donde Ramsés dejó la demostración más espectacular de lo que significaba Nefertari para su reinado. Abu Simbel, la reina convertida en monumento. Imaginemos el paisaje de Nubia hace más de 3000 años. El Nilo atraviesa el desierto como una larga franja de vida. A ambos lados se extiende una tierra árida, dominada por montañas y arena. Y entonces, en medio de aquel paisaje, aparece una fachada gigantesca excavada directamente en la roca: Abu Simbel. El lugar se convirtió en una de las expresiones más extraordinarias de la arquitectura de Ramsés II.
pero cerca del gran templo del faraón se levantó otro monumento, el templo de Nefertari. Su fachada estaba dominada por grandes figuras de Ramsés y Nefertari. La reina aparece asociada a Atur y todo el edificio transmite una idea clara. Su presencia merecía ser recordada a una escala que muy pocas mujeres de Egipto habían alcanzado. Aquí es donde debemos tener cuidado con una interpretación demasiado sencilla. Durante mucho tiempo se ha hablado de Nefertari como el gran amor de Ramsés. Es una idea atractiva y es posible que existiera un vínculo personal profundo entre ambos. Pero los monumentos no fueron construidos únicamente para expresar sentimientos privados. También tenían una función política y religiosa. Ramsés estaba construyendo una imagen de sí mismo y Nefertari formaba parte de esa imagen. Por eso resulta más interesante pensar que pudo haber existido una combinación de factores. Ramsés podía valorar a Nefertari personalmente y al mismo tiempo reconocer su importancia como reina, madre de miembros de la familia real, figura religiosa y representante de la monarquía. En el Egipto faraónico, esas dimensiones no estaban separadas. La vida privada de la familia real y la imagen pública del Estado estaban profundamente conectadas. Y Nefertari ocupó un lugar privilegiado dentro de esa unión. Pero Abu Simbel también nos deja una pregunta. Si Nefertari era tan importante, ¿qué ocurrió después? Porque en algún momento su presencia desaparece. La reina que desapareció. Una de las cosas más inquietantes de la historia de Nefertari es que sabemos bastante sobre su importancia y muy poco sobre sus últimos años. Tenemos evidencias de su presencia en Abu Simbel durante el año 24 del reinado de Ramsés. Después, su rastro comienza a desaparecer. No aparece en la celebración del gran festival Set del año 30 de Ramsés II. Y los investigadores que han estudiado su cronología consideran probable que muriera alrededor del año 25 de su reinado, aunque la fecha exacta no puede establecerse con absoluta seguridad. Eso significa que Nefertari probablemente murió décadas antes que Ramsés. El faraón continuaría reinando durante muchos años, construiría nuevos monumentos, tendría nuevos hijos, seguiría apareciendo en representaciones oficiales, pero Nefertari ya no estaría allí. Y aquí comienza una de las grandes incógnitas de su historia. No sabemos exactamente qué causó su muerte. No sabemos cómo fueron sus últimos días. No conocemos con precisión dónde murió. Tampoco tenemos una narración contemporánea que nos describa el momento. La historia simplemente deja de mostrarla y en cierto momento eso es muy egipcio, porque los monumentos pueden conservar una imagen idealizada de una persona, pero no necesariamente cuentan toda su vida. Nefertari aparece eternamente joven en las paredes, pero la mujer real tuvo que envejecer, tuvo que experimentar el paso de los años y finalmente murió. Su cuerpo fue preparado para el viaje hacia el más allá y depositado en una tumba extraordinaria, QV66, y allí comienza la segunda vida de Nefertari, la vida que quedó atrapada en la piedra. QV66, la casa de la eternidad. En el Valle de las Reinas existen muchas tumbas, pero pocas producen el efecto de QV66. Cuando se entra en ella, el visitante se encuentra rodeado por un universo de colores. Azules profundos, rojos, amarillos, blancos, figuras de dioses, jeroglíficos, escenas rituales. Y en medio de todo aquello, Nefertari. La tumba no fue concebida simplemente para guardar un cuerpo, fue diseñada como un recorrido, una guía para la reina en el mundo de los muertos. Las escenas representan diferentes momentos de ese viaje y muestran a Nefertari relacionándose con las divinidades que debían acompañarla y protegerla. El techo azul cubierto de estrellas representa el universo celestial. Las paredes contienen textos e imágenes destinados a garantizar su existencia después de la muerte.
Todo responde a una misma idea. Nefertari no debía desaparecer, debía continuar existiendo. El nombre debía permanecer, la imagen debía permanecer, la identidad debía permanecer. Y durante algún tiempo probablemente fue así. Pero la tumba fue saqueada en la antigüedad. El enterramiento sufrió daños. El sarcófago de granito rosa quedó fragmentado. Otros objetos funerarios fueron rotos o dispersados. Cuando los arqueólogos llegaron miles de años después, ya no encontraron la tumba intacta. Encontraron los restos de un lugar que había sobrevivido a los saqueadores y al paso del tiempo. En 1904, Ernesto Schiaparelli descubrió QV66 y el mundo moderno volvió a contemplar el rostro de Nefertari. Pero había un problema. La tumba había perdido prácticamente todos los elementos que podían conducir directamente hasta su cuerpo. Y entonces comenzó una búsqueda que tardaría más de un siglo en adquirir una nueva dimensión. ¿Dónde está Nefertari? Entre los objetos encontrados en QV66 habían fragmentos del sarcófago, muebles funerarios, vasijas, sandalias y otros elementos. También aparecieron restos humanos, entre ellos fragmentos de piernas momificadas. Los restos fueron trasladados al Museo Egipcio de Turín. Durante mucho tiempo fueron considerados los restos de Nefertari, principalmente por su procedencia. Pero había una dificultad. Nunca se había realizado una investigación científica completa que permitiera comprobar aquella identificación. Y entonces, en el siglo XXI, los científicos regresaron a la pregunta: ¿quién era la mujer cuyos restos habían sobrevivido en QV66? La investigación publicada en 2016 utilizó diferentes métodos: radiografías, antropología, paleopatología, análisis químicos, datación por radiocarbono, genética y estudios egiptológicos del contexto. Los resultados fueron extraordinariamente interesantes. Los restos correspondían probablemente a una mujer adulta. La estimación de edad se sitúa aproximadamente alrededor de los 40 años. Los materiales relacionados con el proceso de embalsamiento eran compatibles con las prácticas ramésidas. Y sobre todo, el contexto arqueológico era muy fuerte. Los restos habían aparecido en la tumba de Nefertari. Los objetos encontrados en el mismo lugar estaban asociados a su enterramiento, y el conjunto de evidencias encajaba con una mujer de su época. La conclusión fue prudente pero significativa. Los investigadores consideraron que todas las evidencias apoyaban fuertemente la identificación de los restos como pertenecientes a Nefertari, pero no podían afirmar que se trata de una certeza absoluta. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre la historia y la leyenda. La leyenda quiere respuestas definitivas. La ciencia trabaja con probabilidades. No necesita decir esto es absolutamente cierto. Puede decir esta es la explicación que mejor encaja con las evidencias disponibles. Y en el caso de Nefertari, la evidencia apunta hacia ella, pero todavía existe una pequeña puerta abierta a la incertidumbre. Quizá nunca podamos cerrarla completamente, y eso nos devuelve a una cuestión mucho más profunda, porque incluso si aceptamos que aquellos restos fueron los de Nefertari, seguimos sin conocer realmente a la mujer. La mujer detrás de la imagen. Aquí se encuentra probablemente la parte más difícil de reconstruir. Sabemos cómo quería Egipto que viéramos a Nefertari, pero no sabemos exactamente cómo era ella en su vida cotidiana. Las pinturas de QV66 no son fotografías. No pretendían mostrar cada detalle de su apariencia física. Eran imágenes idealizadas. Su función era religiosa. Nefertari debía parecer como una reina perfecta, preparada para entrar en la eternidad. Por eso, no veremos en sus paredes el rostro de una mujer envejecida. No veremos las consecuencias de los años. No veremos las preocupaciones de una madre. No veremos una discusión en el palacio.
No veremos una conversación privada con Ramsés. Todo eso desapareció, o quizá nunca fue registrado. Y aquí es donde debemos resistir la tentación de inventar. Podemos imaginar cómo pudo ser su vida, pero imaginar no es demostrar. No sabemos exactamente cómo era su relación con Ramsés. No sabemos si fue su esposa favorita en un sentido estrictamente personal. No sabemos hasta qué punto intervino directamente en decisiones políticas. Sí sabemos que ocupó una posición destacada, que su imagen fue utilizada en monumentos importantes, que estuvo relacionada con las esferas religiosas y que existe evidencia de su participación en el entorno diplomático de la época. Eso ya resulta extraordinario, pero quizá la mejor manera de comprenderla sea observar lo que Ramsés hizo después de su muerte. No permitió que Nefertari desapareciera completamente. Su nombre permaneció en los templos, su imagen quedó asociada a Hathor, su tumba fue decorada con una riqueza excepcional y su memoria continuó formando parte del paisaje monumental del reinado. Tal vez hubo amor, tal vez hubo política, tal vez hubo religión. Probablemente hubo un poco de todo, porque Nefertari no fue una sola cosa. Fue esposa, fue reina, fue madre, fue figura religiosa, fue representante de la monarquía y, finalmente, se convirtió en un símbolo. La reina que conquistó el tiempo. Hay algo profundamente paradójico en la historia de Nefertari. Ramsés II fue uno de los faraones que más trabajó para garantizar su propia memoria. Su nombre aparece por todo Egipto. Sus monumentos sobreviven en diferentes lugares. Sus estatuas todavía dominan algunos de los paisajes más impresionantes del país. Y, sin embargo, cuando pensamos en Nefertari descubrimos que ella también consiguió algo parecido. No gobernó Egipto como faraón, no dirigió grandes ejércitos. No conocemos campañas militares realizadas en su nombre, pero consiguió permanecer. Su tumba sobrevivió, sus pinturas sobrevivieron, su nombre sobrevivió y posiblemente también sobrevivieron algunos fragmentos de su propio cuerpo. 3000 años después, todavía podemos contemplar su rostro, todavía podemos leer su nombre, todavía podemos caminar por el lugar donde fue enterrada y todavía seguimos intentando comprender quién fue. Quizá esa sea la verdadera eternidad que buscaban los antiguos egipcios. No evitar la muerte, eso era imposible, sino evitar el olvido. Porque para ellos una persona podía morir físicamente y sin embargo continuar existiendo mientras su nombre fuera pronunciado y su imagen permaneciera. Nefertari parece haber conseguido ambas cosas, pero existe una última paradoja. Cuanto más estudiamos sus monumentos, más evidente resulta que conocemos mejor a la reina que a la mujer. Sabemos qué títulos tenía, sabemos dónde fue representada, sabemos qué dioses aparecen junto a ella, sabemos cómo fue decorada su tumba, sabemos qué ocurrió con algunos de los restos encontrados allí, pero seguimos sin conocer muchas cosas esenciales. No sabemos exactamente dónde nació, no sabemos con certeza de sus padres, no sabemos cómo fue su infancia. No conocemos todos los detalles de su relación con Ramsés. No sabemos tampoco cómo murió. Y tampoco sabemos qué pensaba durante los últimos días de su vida. La historia nos ha entregado piezas, no una biografía completa. Y quizá nunca podamos tenerla. Pero tal vez eso sea precisamente lo que hace que Nefertari continúe fascinándonos. Porque no necesitamos inventar una historia para que resulte extraordinaria. La realidad que podemos reconstruir ya lo es. El nombre que sobrevivió. Hoy, cuando la luz entra en QV66 y toca lentamente las pinturas de sus paredes, resulta difícil no pensar en la intención de quienes construyeron aquel lugar. Querían que Nefertari tuviera un camino hacia la eternidad.
Querían que su nombre permaneciera. Querían que los dioses la reconocieran. Y, de alguna manera, funcionó. Los templos de su época fueron parcialmente destruidos. Los palacios desaparecieron. Los hombres que la rodearon se convirtieron en polvo. Los saqueadores entraron en su tumba. El tiempo borró innumerables huellas, pero Nefertari permaneció. No completamente, no de la manera que quisiéramos. No podemos recuperar su voz ni sus pensamientos, pero tenemos suficiente para saber que existió una mujer extraordinaria detrás de ese rostro pintado. Una reina que ocupó un lugar excepcional junto a uno de los faraones más poderosos de Egipto. Una mujer cuyo templo todavía se levanta en Nubia. Una tumba que todavía conserva sus colores. Y un nombre que todavía pronunciamos más de 3000 años después. Quizá nunca sepamos toda la verdad sobre Nefertari, pero quizá la verdadera victoria de esta reina no consistió en haber conseguido que conociéramos toda su historia. Consistió en algo mucho más sencillo. Consiguió que no la olvidáramos. Y mientras alguien sigue entrando en su tumba, contemplando sus pinturas y preguntándose quién fue realmente, Nefertari seguirá viviendo en la memoria. Pero Nefertari no es la única figura del antiguo Egipto cuya historia continúa escondiendo preguntas. Porque durante siglos una de las grandes obsesiones de arqueólogos e historiadores ha sido encontrar el lugar donde descansaron algunos de los faraones más poderosos de la historia. Tumbas ocultas, cámaras desconocidas, momias desaparecidas y un valle que llegó a convertirse en la gran necrópolis de la realeza egipcia, el Valle de los Reyes. ¿Qué secretos todavía permanecen bajo sus montañas? ¿Quiénes fueron realmente los faraones enterrados allí? ¿Y por qué este lugar se convirtió en uno de los mayores escenarios de descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos? En el próximo documental de Enigmas de la Historia, viajaremos hasta el corazón de la antigua Tebas para descubrir la historia del lugar donde los faraones intentaron desafiar al tiempo, el Valle de los Reyes, una tierra de tumbas, faraones, arqueólogos y misterios que todavía no han sido completamente resueltos. Si este video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Te espero en el próximo video. Un saludo a todos mis suscriptores.